Segundo capítulo. La nueva Eva. Como se ha visto en el capítulo anterior, para comprender quién es María, hay que empezar por Jesús. En el mismo núcleo de su misión y de su mensaje se encuentra el Evangelio, la buena noticia, Evangelion en griego, de la salvación. ¿Y qué es exactamente el Evangelio? En mi caso, cuando era pequeño, daba por sentado que la buena noticia consistía en que Jesús, el Salvador, había muerto por mis pecados, para que yo pudiese ir al cielo al morir. En otras palabras, la mala noticia sería que yo era un pecador y la buena que Jesús me ofrecía su perdón. Desde luego, según el Nuevo Testamento, el perdón de los pecados es parte esencial del mensaje de Jesús, como les dijo a sus discípulos durante la última cena. Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Sin embargo, al ir creciendo y estudiando más el Nuevo Testamento, me fui dando cuenta de que la buena noticia de la salvación significaba mucho más que el perdón de mis pecados personales. Tiene que ver con el perdón del primer pecado, el de Adán y Eva, por el que entraron al mundo el sufrimiento y la muerte, según el Nuevo Testamento. Jesús es el nuevo Adán, cuya obediencia deshace la desobediencia del primero. Y no hay pasaje en el que esto se exprese con mayor claridad que en los escritos de San Pablo, quien dice sobre Adán y Jesús. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Romanos 5, 18, 19. En efecto, así es como dice la Escritura. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. El primer hombre, salido de la tierra, es terreno. El segundo viene del cielo. Primera de Corintios 15, versículo 45 y versículo 47. Una vez que se ve a Jesús como lo hacía Pablo, como el último Adán, entonces cambia la forma de pensar acerca de la buena nueva de la salvación. Si Jesús es el nuevo Adán, entonces la salvación no solo se refiere a la de los pecadores del fuego del infierno, también deshace las consecuencias de la caída de Adán y Eva. Tiene que ver con la restauración en la rectitud, con la que fue creado Adán y que perdió por su desobediencia. Y con el poder de la gracia de Dios para hacer justos a los seres humanos. ¿Y eso qué tiene que ver con María? La respuesta es simple. Si Jesús es el nuevo Adán, ¿quién es entonces la nueva Eva? Según el Génesis, Adán no fue el único ser humano al que Dios creó y colocó en el jardín del Edén. Tampoco fue el que solo quien trajo el pecado y la muerte al mundo. Como compañera de Adán, Eva cumple un papel esencial para que se produzca la caída de la humanidad. En este capítulo comenzaremos con el estudio de las raíces judías de la Virgen, viendo cómo describe el Nuevo Testamento a María, la nueva Eva. Una vez contemplado bajo esta luz, empezaremos a entender por qué los primeros cristianos no creían que María fuese una mujer más. En concreto, podremos comprender por qué algunos de ellos estaban convencidos de que la Virgen, aun siendo plenamente humana,
no tuvo pecado. Para llegar hasta ahí, debemos acudir al inicio y observar con más detenimiento a la primera Eva, la mujer en el Edén. Podría escribirse fácilmente un libro entero que hablase solo de la primera mujer de la Biblia, pero para lo que nos atañe, señalaré 4 aspectos clave de la figura de Eva en las Escrituras y las antiguas tradiciones judías. Adán y Eva fueron creados muy buenos, en primer lugar, y según la Biblia judía, Dios creó al primer hombre y a la primera mujer en un estado de bondad moral y de inmortalidad. Vemos las 2 narraciones de la creación en el Génesis. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Génesis 1, versículo 27, 28 y versículo 31. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó en el jardín del Edén, para que los labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla de Yahvé, Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque el varón ha sido tomada. Génesis 2, versículo 15 y 18 y versículo 21, 23. Observemos que Dios no solo creó a Adán y Eva a su imagen y semejanza, sino que también los creó muy bien. Tou meod en hebreo. Como señala un reconocido estudioso del Antiguo Testamento, esta expresión hebrea significa que el hombre y la mujer fueron creados justos o moralmente buenos, en otras palabras, sin pecado. Vemos también que se les concedió el don de la inmortalidad, cuando Dios dice que pueden comer libremente de cualquier árbol del jardín. Eso incluye el fruto del árbol de la vida, del que si comen vivirán para siempre. Génesis 2:16, 9 y el 22. Por último, hay que darse cuenta de que antes de la caída, nunca se llama Eva a la mujer, sino mujer, simplemente. Como dice Adán, será llamada mujer, en hebreo, Isha, por el varón. Ish ha sido tomada. Génesis 2:23. Si seguimos leyendo el Génesis, veremos que Adán no le da el nombre de Eva hasta que cometen el primer pecado. Génesis 3:20. Adán y Eva caen juntos. En segundo lugar, según el Génesis, Eva invita a Adán a comer del fruto prohibido, y a este primer pecado se le suele llamar la caída. Aunque la Biblia no emplea esta expresión, es una historia bien conocida, pero vamos a leerla de nuevo, prestando atención de lo que dicen y a lo que no dice. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios ha dicho: no comáis de ninguno
de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba junto a ella, y él también comió. Génesis 3, del 1 al 6. En contra de lo que sugieren algunas representaciones artísticas, Eva no estaba sola cuando cometió el primer pecado. El Génesis deja patente que una vez mordió el fruto, le da parte a Adán, que estaba junto a ella. Imaj. Dicho de otro modo, Adán y Eva cayeron juntos. Eva coopera con Adán y Adán coopera con Eva, y ninguno de ellos actúa en solitario. Esto desde luego explica por qué tanto Adán como Eva sufrieron las consecuencias del pecado. A la mujer, Dios le dice: tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos, con dolor parirán los hijos. Génesis 3:16. Y al hombre le dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Génesis 3:19. Este versículo se hace eco de la advertencia anterior de Dios sobre lo que le ocurría a los hombres si comía del árbol prohibido. Si coméis de él, morirás sin remedio. Génesis 2:16. Y en efecto, por sus actos fueron expulsados del jardín del Edén, y nunca más pudieron comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Génesis 2:22. Por su primera desobediencia a Dios, Adán y Eva perdieron el don de la bondad y la inmortalidad originales con el que habían sido creados, y atrajeron sobre sí los sufrimientos del esfuerzo infructuoso, del parto con dolor y, en definitiva, de la misma muerte. La batalla entre la serpiente y la mujer. En tercer lugar, el pecado del hombre y la mujer no solo les afectó a ellos, también la serpiente, verdadera culpable, fue castigada, y aparte de esa pena quedó fijada con un oráculo críptico acerca de una batalla futura entre su descendencia y la de la mujer. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Génesis 3, 14, 15. ¿Cómo interpretar este oráculo misterioso? Por una parte, son muchos los comentaristas modernos que lo consideran una mera fábula sobre el origen de esa relación incómoda entre el ser humano y las serpientes. Por otra, como veremos enseguida, los antiguos judíos lo leyeron como una referencia a la batalla espiritual entre la humanidad y el demonio y sus ángeles. A favor de esa interpretación espiritual, se debe subrayar que en el siguiente capítulo del Génesis se describe el pecado como una bestia acechando para batirse sobre Caín, descendencia de Eva,
a la que sin embargo ésta dominará. Génesis 4, 1 y 7. Lo que nos interesa aquí con respecto al oráculo es la descripción que hace del conflicto futuro entre la serpiente y la mujer. Cuando Dios afirma que pondrá enemistad u hostilidad entre ambas, la palabra hebrea alude a un conflicto mortal entre individuos. Números 35, 21, 22. O a la guerra entre pueblos. Esta guerra entre la serpiente y la mujer no cesará, y el linaje o descendencia será en hebreo, de ambas continuará la batalla. En otras palabras, ese combate implica a 4 actores. Batalla en Génesis 3:15. 1. La serpiente. La serpiente contra 2. La mujer. 3. La descendencia de la serpiente acechará su calcañar contra 4. La descendencia de la mujer le pisará la cabeza. Como sabe todo el que haya matado a una serpiente, la mejor forma de hacerlo es aplastarle la cabeza. Pero, al mismo tiempo, si se intenta hacer, así se corre el gran riesgo de que nos muerdan el talón. En el augurio del Génesis 3:15, lo misterioso de esa batalla es que en apariencia ambas acaban perdiendo. El linaje de la serpiente morderá, sub en hebreo, el talón, y la de la mujer pisará, sub en hebreo, la cabeza de la serpiente. Eva, la antigua tradición judía. Finalmente, antes de leer el Nuevo Testamento, debemos dedicar un tiempo a analizar lo que dicen sobre Eva las escrituras judías fuera de la Biblia. Aunque no se consideran inspiradas, tienen valor como pruebas históricas de las creencias de muchos de los judíos que vivieron en la época de Jesús y María. Algunos aspectos de estas tradiciones destacan por encima del resto. Por una parte, aunque el propio libro del Génesis solo se refiere a la serpiente, Génesis 3:1, escritos judíos posteriores especifican que quien intentó a Eva fue en realidad Satán. Por ejemplo, el libro de la sabiduría afirma que por envidia del diablo, diabolos en griego, entró la muerte en el mundo. Sabiduría 2:24. Igualmente, otra interpretación judía del siglo I sostiene que el diablo habló a Eva por boca de la serpiente. Vida de Adán y Eva 17:4. Hay también fuentes judías clásicas que afirman que los efectos del pecado de los primeros padres y la caída de la muerte se transmiten a todos sus descendientes. Veamos algunos ejemplos, todos ellos tomados de libros judíos que circulaban durante el siglo I. Porque el pecado comenzó con una mujer y por ella moriremos todos. Sirácida 25:24. Dijo Dios: ese hombre transgredió mis mandatos y fue persuadido por su esposa, y ella fue engañada por la serpiente, y entonces se ordenó la muerte para las generaciones de los hombres. Pseudofilón, Antigüedades Bíblicas 13, del 8 al 9. ¿Qué has hecho, oh Adán? Porque tú pecaste, pero la caída no fue solo tuya, sino también nuestra, de tus descendientes. 4 Esra 7:118. Es evidente
que en torno a los tiempos de Jesús había una extendida tradición entre los judíos que afirmaban que la caída de Adán y Eva había afectado a todos los hombres, aunque sus descendientes no tuviesen culpa personal. En otras palabras, estos escritos judíos fundamentan lo que más tarde se llamaría la doctrina del pecado original. Por último, lo más importante, las interpretaciones judías más antiguas de las que disponemos sobre el oráculo bíblico de la serpiente y la mujer lo consideraban una visión profética del Mesías. El ejemplo más significativo aparece en el libro de Enoc, muy popular entre los judíos del siglo I después de Cristo. Este clásico no solo identifica al Mesías con el Hijo del Hombre, primera de Enoc 48, 2:10, sino que lo relaciona con la profecía de la mujer del Génesis 3:15. Se llenarán de dolor cuando vean al Hijo del Hombre sentado en el trono de su gloria, porque el linaje de la madre de los vivientes ha estado oculto desde el principio. Primero de Enoc 62, 5, 7. ¿Qué pasaje más llamativo? Muestra que ya en el siglo I el Mesías judío se identificaba con la descendencia de Eva, la madre de los vivientes. Y esta tradición no se detuvo ahí. Una traducción judía antigua del Génesis al arameo, Targum, también interpreta la guerra entre la mujer y la serpiente como una referencia al Mesías. Enemistad pondré en ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Para sus hijos, sin embargo, habrá una salvación, pero para ti, oh serpiente, no la habrá, porque entre ellos habrá apaciguamiento al final en el día del Rey Mesías. Targum Neófiti, Génesis 3:15. Aunque la datación exacta de este Targum sigue debatiéndose, lo que importa es que demuestra que no fueron solo los primeros cristianos los que consideraron estas palabras del Génesis una profecía mesiánica, también lo hicieron los judíos. Así, la tradición cristiana de referirse a Génesis 3:15 como el primer evangelio, en latín Protoevangelium, tiene sus raíces en el suelo judío. Para resumirlo, podemos decir que la tradición y las escrituras clásicas judías consideraban a Eva no como una mujer ordinaria, sino como alguien que había jugado un papel fundamental en la venida del pecado y la muerte sobre el mundo. También sería uno de sus linajes, el Mesías, de quien se esperaba que se levantase para acabar con los efectos de esa caída. Teniendo en cuenta, ya podemos analizar las luces que arrojan esas creencias judías sobre la figura de María. María, la nueva Eva. Cuando recorremos las páginas del Nuevo Testamento, vemos que se describe a María con ecos de retrato bíblico de Eva y de la misteriosa mujer del Génesis, sobre todo en dos libros, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis. Vamos a dedicarle unos momentos a cada uno de ellos. Las bodas de Caná y la mujer del Génesis, María, aparece en dos ocasiones en el Evangelio de Juan. Durante las bodas de Caná, Juan 2, 1 al 12, y en la crucifixión de Jesús, Juan 19, 25-27. Si se leen ambos episodios juntos y a la luz de las antiguas creencias judías sobre Adán y Eva, se revelan algunas pistas de que María es la mujer del Génesis, cuyo linaje se impondrá al de la serpiente. Comencemos por las bodas de Caná. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús.
Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: «No tienen vino». Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí 6 tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora», les dice, «y llevadlo al maestresala, y llevadlo al maestrasala». Ellos lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestrasala el novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Así, en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Juan 2, del 1 al 11. 2 asuntos llaman nuestra atención, al menos para lo que buscábamos aquí. ¿Por qué subraya el Evangelio que las bodas de Caná se celebraron 3 días después? Juan 2:1. ¿Y por qué Jesús llama a María mujer? Griego, Ginai, Juan 2:4. No hay más ejemplos en los que un hombre judío se dirija así a su madre. A primera vista, la alusión de Juan al tercer día podría antojarse una mera información cronológica. Sin embargo, si los leemos teniendo presente el resto del capítulo, se muestra como parte de una sucesión de alusiones al libro del Génesis. Consideremos, por ejemplo, el versículo inicial de ese evangelio. Génesis: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Génesis 1:1. Evangelio de Juan: «En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios». Juan 1:1. Del mismo modo que el Génesis arranca con la famosa crónica de los 7 días de la creación, el Evangelio de San Juan lo hace con los primeros 7 días del ministerio público de Jesús. Los 7 días de la nueva creación. Día 1. Testimonio de Juan el Bautista. Juan 1:19. Día 2. Al día siguiente. Juan 1:29. Bautismo de Jesús. Día 3. Al día siguiente. Juan 1:35. Jesús encuentra a Pedro y Andrés. Día 4. Al día siguiente. Juan 1:43. Jesús encuentra a Felipe y a Natanael. Día 7. Al tercer día. Juan 2:1. Las bodas de Caná. Viendo estos paralelismos, tanto los estudiosos protestantes como los católicos han concluido que el Evangelio de Juan tipifica la primera semana del ministerio de Jesús, según los 7 días de la creación del Génesis. Juan está describiendo a Jesús como al nuevo Adán, cuyo ministerio público es el inicio de una nueva creación. Si esta interpretación es correcta, ofrece una explicación solvente sobre por qué Jesús se dirige a su madre como mujer. En griego, Giné. Juan 2:4. Al contrario de lo que algunos lectores intuyen, no le está faltando al respeto a su madre,
y como subraya con razón un académico protestante, de ningún modo, por tanto, implica la traducción de Giné como mujer, ni falta de respeto ni beligerancia por parte de Jesús. En realidad, la explicación más probable es que Jesús se estuviese dirigiendo a María como a la mujer del Génesis 3:15, en palabras de Raymond Brown, en un influyente comentario sobre el Evangelio de San Juan. Juan piensa en María como el trasfondo de Génesis 3. María es la nueva Eva. Para respaldar esta afirmación, es preciso recordar que en el Génesis solo se llama así a Eva en una ocasión, pero son 11 en las que se denomina mujer. Por tanto, así como la primera Eva invita al primer Adán a cometer el primer pecado, ahora María invita a Jesús a realizar el primero de sus signos. Esta conexión entre María y Eva es aún más fuerte en la narración de la crucifixión y muerte de Jesús que hace Juan. Pero para verlo con mayor claridad, debemos tener en cuenta dos aspectos. El primero es que en el Evangelio de Juan, Jesús describe su muerte en la cruz como la hora en la que él denominó sería conquistado. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12, 31, 33. El segundo es que en el mismo momento en que Satanás es derrotado definitivamente, Jesús vuelve a dirigirse a su madre como mujer. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Juan 19, 25, 27. Con esta última pieza del rompecabezas en su sitio se completan los paralelismos entre Eva y María en el Evangelio de Juan. Eva, primero, llamada mujer 11 veces. María, primero, llamada mujer 2 veces. Eva, segundo, invita a Adán a cometer el primer pecado. María, tercero, invita a Jesús a realizar su primer signo. Eva, cuarto, con Adán en la caída, tentada por el demonio para pecar. María, quinto, con Jesús durante la crucifixión, echa fuera al demonio. Eva, sexto, madre de la descendencia que aplastará a la serpiente. María, séptimo, la mujer cuya descendencia se impone sobre el demonio. Viendo estos paralelismos, hay motivos suficientes para concluir que en el Evangelio de Juan, la madre de Jesús no es una mujer más. En palabras del especialista en el Nuevo Testamento, Dominic Crozan, está implícito en su título de mujer que su destino final consista en ser la mujer del Génesis 3:15. El Apocalipsis, la mujer, la serpiente y el Mesías. Sin embargo, el Evangelio de Juan no es la única prueba testamentaria en la que se descubre a María presagiada en el Génesis. La visión de la mujer vestida del sol del Apocalipsis es aún más explícita.
Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre su cabeza 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Apocalipsis 12, 1, 9 y 13. De nuevo cabría escribir un libro íntegro solo con estos versículos. Me gustaría plantear una pregunta. ¿Quién es la mujer vestida de sol? ¿Es alguien concreto o simboliza a un grupo de gente? Sobre este asunto, los especialistas están divididos. Por una parte, puede considerarse a esa mujer como un individuo. No en vano se la identifica explícitamente como la madre del Mesías. Da luz a un hijo, que es el que ha de regir a todas las naciones. Apocalipsis 12:5. Por otra parte, también se la puede interpretar como una figura colectiva, un símbolo del pueblo de Dios. Uno de los motivos que justifican esta idea es que el Antiguo Testamento describe con frecuencia a Jerusalén como a la novia de Dios. Isaías 62, 1:6, Oseas 2:16. Y los sufrimientos de ese pueblo como a una mujer embarazada que gime con los dolores. Isaías 26:17, Jeremías 4:31, 5:1, Miqueas 4:10. De hecho, el Apocalipsis dice que la iglesia es la esposa de Cristo y una nueva Jerusalén. Apocalipsis 19, 7, 8, 21, 1, 9. Por estos motivos, varios exegetas concluyen que la mujer de la visión de Juan es un símbolo de Israel, de la iglesia o de ambos. Así pues, ¿qué se puede concluir? ¿Se trata de una mujer en concreto o es el símbolo del pueblo de Dios? En este caso, la mejor explicación no es un O, sino un I. Hay motivos de peso para pensar que la mujer vestida del sol es tanto una figura individual como un símbolo de la iglesia. En este sentido, los especialistas concuerdan de un modo casi unánime en que el dragón y el niño son primordialmente individuos. Podemos verlo así. 3 personas en el Apocalipsis 12. Primero, la serpiente, igual, el demonio, individual, Satanás. Segundo, el niño, igual,
El Mesías individual, Cristo. Tercero, la mujer igual, la madre del Mesías individual, María. Dicho de otro modo, si el dragón simboliza a un individuo, Satanás, y el niño simboliza a otro, Jesús, entonces es coherente que la mujer también simbolice a uno, María. Con esta idea también es importante señalar que la serpiente y el niño del Apocalipsis 12 no son meros individuos como la mujer. Son símbolos apocalípticos de conjuntos mayores. Por ejemplo, las 7 cabezas y 10 cuernos de la serpiente se identifican más adelante, explícitamente con los 7 reyes y los 10 reyes que persiguen a los discípulos de Cristo. Apocalipsis 17, 7, 14. De un modo similar, el niño al que trata de alcanzar la serpiente también simboliza a los seguidores de Jesús. Y por eso, unos versículos más tarde, se los considera el resto de la descendencia de la mujer. Apocalipsis 12, 17. Así pues, si el dragón es una persona, Satanás, quien también representa un grupo, los reyes malvados de la tierra, y el niño es una persona, Jesús, que representa un grupo, sus seguidores, entonces tiene sentido concluir que la mujer también es un individuo, María, que representa un grupo, la iglesia. Como escribe el exegeta protestante Ben Winterington III, sugeriría que esa figura, la mujer del Apocalipsis 12, es tanto la madre literal del niño Jesús como la imagen femenina del pueblo de Dios. Asimismo, el evangélico Scott McKnight se pregunta si es posible que esa mujer sea al tiempo María y el pueblo de Dios. A mi juicio, la respuesta es un sí rotundo. En efecto, la mayoría de las interpretaciones primitivas sobre este capítulo del Apocalipsis que han sobrevivido identifican a la mujer vestida del sol con María en el siglo IV, que solo después se reconoció como un símbolo de la iglesia. En resumen, y según el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, María es la madre de Jesús, pero también es la segunda Eva y la mujer del Génesis, madre del Mesías, cuya descendencia aplastará a Satanás y deshará la caída de Adán y Eva, precisamente por medio de su muerte en la cruz. María Inmaculada. Ahora que hemos estudiado los paralelismos entre Eva y María en el Nuevo Testamento, empezamos a entender por qué los primeros cristianos creyeron que la Madre de Jesús, además de desempeñar un papel único en la historia de la salvación, también fue preservada del pecado. Concluiremos este capítulo observando más de cerca el vínculo entre la identidad de María como nueva Eva y la doctrina católica de su Inmaculada Concepción. Los primeros cristianos en todas partes, María es la nueva Eva. Primero, lo más importante, aunque muchos cristianos de hoy en día insisten sin dudarlo un momento en que María solo fue una mujer corriente, para los primeros cristianos esto no era así, ni mucho menos en la antigüedad, el paralelismo entre Eva y María era aceptado comúnmente y condujo al reconocimiento de que, igual que la primera había tenido un papel decisivo en la caída de la humanidad, también María lo tiene en su redención. Veamos estas citas de cristianos primitivos que vivían en Oriente y en Occidente. Porque Eva, habiendo concebido de la palabra de la serpiente,
dio a luz la desobediencia y la muerte, pero la Virgen María recibió la alegría y la fe. Justino Mártir, diálogo con Trifón, siglo II, año 100. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María. Lo que la Virgen Eva había atado por su incredulidad, lo liberó por la fe la Virgen María. Irineo contra herejes 3:22-4 en el siglo II. Que las mujeres la alaben a la pura María, su madre como Eva. Si grande fue su culpa, mirad en María sus hermanas. Su honor no se ha magnificado en ella. Efrén el Sirio, himnos a la Natividad 15:23 en el siglo IV. La muerte vino por una virgen, Eva, y era necesario que también la vida viniese por medio de una virgen. Cirilo de Jerusalén, Lecciones Catequíticas 12:15, siglo IV. Una doncella nos expulsó del paraíso, por una doncella hallamos la vida eterna. Juan Crisóstomo, Comentario a los Salmos 45:4, siglo IV. Por Eva llegó la muerte, pero la vida ha llegado por María. Jerónimo, Cartas 22:21, siglo IV y V. Por una mujer se derramó la ponzoñosa sobre el hombre para engañarlo, pero la salvación se derramó también sobre el hombre por una mujer para que renaciese a la gracia. Agustín, Sermones 51:3, siglo IV y V. Qué notable la sinfonía de las voces antiguas. Además, estas citas no se circunscriben a unos pocos autores marginales, limitados a un lugar o a un tiempo determinados. Proceden de cristianos que escribieron en griego, latín y siriaco, que vivían en Tierra Santa, en África, en Asia Menor y en Europa. Por este motivo, el conocido experto en patrística del siglo XIX, John Henry Newman, escribió en una ocasión que la alegría, la gran doctrina rudimentaria de la antigüedad, desde su fecha más temprana, sobre María es que ella es la segunda Eva. La creación de Eva y la Inmaculada Concepción. Finalmente, el descubrimiento de María como la segunda Eva trajo consigo la conciencia de que María, también como Eva, fue creada sin pecado. La lógica tras esta creencia es bastante sencilla. Si María es realmente la nueva Eva, entonces debe ser mayor que ella, que aquella. Si nos detenemos a pensarlo, tiene sentido. En las Escrituras es una regla básica que las prefiguraciones del Antiguo Testamento, los llamados tipos, nunca son mayores que su culminación en el Nuevo. En la Biblia, Adán prefigura a Jesús, pero no fue mayor que él. Recordemos la caída. Del mismo modo, David anuncia a Jesús, el verdadero rey de Israel, pero no fue por descontado más grande que él. ¿Te acuerdas de Betsabé? En este momento, si Eva prefigura a María, entonces no puede superarla. Como ya se ha visto en el libro del Génesis, se dice que Eva fue creada muy buena. Esto es sin pecado. Génesis 1:27-31. Y por lo tanto, resulta razonable concluir que María, como segunda Eva, también debe haber sido creada sin pecado. De hecho, la tipología Eva-María sugiere que María nunca cometió ninguno. Si lo hubiese hecho solo una vez, entonces la antigua Eva sería mayor que la nueva. Igual que Jesús, el nuevo Adán, fue creado sin pecado y vivió sin cometerlo. También
María, la nueva Eva, fue hecha libre de pecado. Veamos las palabras de los escritores cristianos de la antigüedad, Efrén el Sirio y San Agustín. Solo tú, Jesús, y tu madre, María, sois más hermosos que ninguna otra cosa, porque no hay en ti, oh Señor, marca alguna, ni tampoco hay mancha en tu madre. Efrén, Himnos de Nisibe, 27:8, siglo IV. Exceptuando pues a la Santa Virgen María, acerca de la cual, por el honor debido a nuestro Señor, cuando se trata de pecados, no quiero mover absolutamente ninguna cuestión, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que nos consta que no tuvo pecado alguno. Agustín, sobre la naturaleza y la gracia divina, 42, siglo IV al V. Tanto Efrén como Agustín reconocen que aparte del mismo Jesús, María es la única excepción a la enseñanza bíblica de que todos los seres humanos nacidos tras la caída se encuentran bajo el poder del pecado. Vid Salmo 51, 5, Romanos 3:23, 5, 12, 17. También hay que fijarse en que San Agustín explicita que la falta del pecado de María no es el resultado de su lucha, no es algo que haya alcanzado ella, sino un puro don de la gracia de Dios. No obstante, la cuestión sigue sin resolverse. ¿Por qué los antiguos cristianos afirmaban todo esto de María? El Nuevo Testamento es claro al afirmar que Jesús no cometió pecados. Hebreos 4:15. Pero, ¿por qué incluimos a la Virgen en esa lista? ¿No significa eso que en cierta forma María es menos humana? De ningún modo, a no ser que también Adán y Eva lo fuesen antes de la caída. Recordemos que hemos de observar a Jesús y a María con los ojos de los antiguos judíos y en la Biblia. Dios no creó a Adán y a Eva sujetos a pecado, sino muy buenos. Por eso tiene sentido que también lo haya hecho con los nuevos Adán y Eva. Antiguo Testamento, Adán creado sin pecado. Nuevo Testamento, Jesús concebido sin pecado. Antiguo Testamento, Eva creada sin pecado. Nuevo Testamento, María concebida sin pecado. En resumen, si Adán fue creado sin pecado y Eva también, entonces ¿por qué no pudieron serlo también Jesús y María? Si Jesús es verdaderamente el último Adán y la Virgen la segunda Eva, entonces resulta adecuado que ambos estén libres de pecado, sin que eso ponga en duda en ningún caso la plenitud de su humanidad. De hecho, es precisamente la identidad de Jesús y de María como los nuevos Adán y Eva la que se cita en el Catecismo de la Iglesia como fundamento, tanto para la doctrina de la concepción inmaculada de la Virgen como para la ausencia de pecado durante toda su vida. En la exposición del Génesis 3:15, como el primer evangelio, Protoevangelium en latín, el Catecismo dice: la tradición cristiana ve en este pasaje, Génesis 3:15, un anuncio del nuevo Adán, porque su obediencia hasta la muerte en la cruz repara con sobreabundancia la desobediencia de Adán. Por otra parte, numerosos padres y doctores de la Iglesia ven en la mujer anunciada en el protoevangelio la madre de Cristo, María, como nueva Eva. Ella ha sido la primera y de una manera única se benefició de la victoria sobre el pecado alcanzado por Cristo. Fue preservada de toda mancha de pecado original y durante toda su vida terrena, por una gracia especial de Dios, no cometió ninguna clase de pecado.
observa que la preservación de María del pecado original, llamada la Inmaculada Concepción, no tiene nada que ver con que sus padres no pecasen, como se considera en ocasiones erróneamente. Por el contrario, la ausencia del pecado personal en María es el resultado de una gracia especial que emana de la victoria de Jesús sobre el pecado. No es algo que se alcance por el propio esfuerzo. Cuando el Papa Pío XI definió formalmente el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, estaba siguiendo una antigua tradición cristiana que subrayaba la preservación de María de toda mancha del pecado original, debida a esa gracia de Dios y en virtud de los méritos de Jesucristo. Pío XI, Ineffabilis Deus. Por este motivo, y a pesar de su pureza, María puede afirmar con verdad que Dios es su Salvador. Lucas 1:47. María, comienzo de la nueva creación. María es, en conclusión y como nueva Eva, ejemplo supremo de lo que puede lograr la gracia de Dios en una simple criatura humana, y nos ayuda a ver con claridad que la buena noticia de la salvación deshace las consecuencias de la caída de Adán y Eva y se convierte en una nueva creación en Cristo. Segunda de Corintios 3:17. Por su ejemplo comprendemos que no solo Jesús pasó por la tierra sin pecado, sino que mediante la gracia de Dios en la resurrección, nosotros también podemos vernos totalmente libres. Por eso el Nuevo Testamento describe los espíritus de los justos que están en los cielos como llegados ya a su consumación. Hebreos 12:23. Cristo no murió en la cruz para que Dios pudiese fingir que somos perfectos. Según San Pablo, Dios nos ha hecho en verdad justos mediante el poder de su gracia. Romanos 5:19. Siendo la nueva Eva, María ha sido creada sin pecado, para que sea un signo viviente de la vida justa en la nueva creación, alumbrada por la vida, muerte y resurrección de Jesús. Como él mismo dice en el Apocalipsis, mirad que hago un mundo nuevo. Apocalipsis 21:5. Por supuesto, Eva no es el único personaje de la Biblia que señala hacia María. La siguiente clave para desentrañar los misterios de la Madre de Jesús es aún más misteriosa. Se trata del arca perdida de la alianza.